Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a estar hablando del tema de Frederick Taylor, que es mejor conocido como el padre de la administración. Dani nos va a empezar a platicar un poco sobre la administración científica y el sistema de iniciativa e incentivo. Jenny nos va a platicar sobre la biografía y objetivo de la administración científica. Loali nos va a platicar sobre la influencia de la producción en la prosperidad de empleados y empleadores. Sam sobre los principios de administración científica. Angie sobre la división del trabajo y especialización del trabajo. Y yo les voy a platicar los intereses de los empleados y los empleadores. A manera de introducción vamos a decir que Frederick Wilson Taylor es popular por ser el creador e impulsor de un movimiento que perdura hasta la actualidad, que es la administración científica u organización científica. Él buscaba la eliminación de pérdidas de tiempo y de dinero, remuneración económica con base a lo que realice el empleado y buscaba también elevar los niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de la ingeniería industrial. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de quién fue Frederick Winslow Taylor. Él nació en marzo de 1856 y fue en Estados Unidos. Él fue de una familia con una posición económica pues acomodada. Esto contribuyó a su educación y pues obviamente a que él tuviera acceso a estudios universitarios. Él fue un ingeniero estadounidense que fue considerado administración científica y también es reconocido por haber promovido la organización o la administración científica del trabajo, de lo que pues se estará hablando más adelante. Él inició sus estudios de Derecho en Phillips Exeter en Nuevo Hampshire y posteriormente él fue aceptado en la Universidad de Harvard. Esto, sin embargo, pues tuvo que abandonar la carrera debido a que él presentó problemas visuales. Estos problemas pues le impedían pues realizar bien las labores dentro de ese campo, por lo que pues él dejó la carrera a medias. Estos problemas ya los traía desde la adolescencia. Él ya presentaba síntomas de enfermedad que le afectaban pues precisamente a la vista. Pero pues estando en Harvard y estudiando Derecho fue cuando se agravó. Bueno, por fortuna, en lo que fue 1875, él pues como que recuperó la vista y él decidió comenzar a trabajar como un obrero en una fábrica siderúrgica que se encontraba en Filadelfia. Ahí él aprendió cómo se manejaban cada uno de los procesos siderúrgicos y el desempeño que él llevaba a cabo y el aprendizaje que fue adquiriendo, esto permitió que él tuviera como, o que saliera adelante en cuestión laboral. Y para 1878, perdón, él o comenzó a trabajar en la compañía de acero Midvale. Y bueno, aquí comenzó dirigiendo máquinas. Aquí comenzó a realizar como observaciones sobre las labores que realizaba cada empleado que se dedicaba, por ejemplo, al corte de metales, etcétera. Y en base a estas observaciones, él le surgió la idea de analizar lo que era el trabajo y esto fue dividiendo pues cada proceso en pequeñas tareas más simples que para él pues fue fundamental
para determinar como el tiempo de ejecución que se necesitaba para cada una de ellas, ya que las actividades que se llevaban a cabo eran cronometradas y esto permitía que los trabajadores realizaran las tareas que eran necesarias, pero en el tiempo justo. Esto fue como una introducción a lo que fue el estudio del tiempo y este análisis permitía también realizar tareas para que se redujeran los tiempos, por ejemplo, cuando se desplazaban de un lugar a otro los empleados o incluso cuando habían cambios de actividades o de herramientas, y también establecer un salario que era basado como en las piezas que ellos producían en función del tiempo. Y bueno, también esto actuaba como un incentivo para que se intensificara el ritmo del trabajo. También, por ejemplo, en cuestión de la planificación, se pasó el control del trabajo que tenían o que estaba en manos de obreros a los directivos de la empresa y pues de cierto modo como que ponía un fin al forcejeo que había entre los trabajadores y los empresarios en cuanto a lo que eran los estándares de productividad. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, él en la compañía de Midvale llevó a cabo varias labores. Él, por ejemplo, trabajó como maquinista, como jefe de capataces, director e incluso como un puesto de ingeniero. Esto fue porque mientras trabajaba en la compañía de acero de Midvale, él tuvo, para 1883, logró obtener el título de ingeniero en el Stevens Institute of Technology y él trabajó, el trabajo lo llevaba durante el día, mientras que los estudios pues eran de forma nocturna y así consiguió el puesto de ingeniero y a partir de ahí él comenzó a diseñar y a construir un taller de máquinas para poder aumentar la productividad. Em, Aquí Taylor pues contribuyó a que surgiera lo que se conoce como la Organización Científica del Trabajo y con la intención de poder investigar más a fondo pues esa concepción del trabajo, él decidió dejar su puesto y en lo que era la compañía de Midway y se unió a Manufacturing Investment Company y aquí trabajó durante 3 años. Aquí, pues básicamente, él decidió, bueno, esto lo llevó a tener como una visión más amplia del trabajo y pues le abrió muchas salidas laborales, por lo que él adquirió pues muchas oportunidades para participar en diversos proyectos. La última empresa en la que a él se le vio como involucrado fue en Bethlehem Steel Corporation. Y bueno, aquí es donde él bueno, siguió desarrollando los procesos que tenía para optimizar. En esa empresa, pues más que nada fue para lo que era hierro fundido y ahí lo que buscó fue potenciar su método de trabajo o de análisis sobre el trabajo que él quería aplicar para su taller. Eso fue alrededor de 1898 y 1901. Y bueno, en todo este tiempo él siempre se rodeó como de un equipo con el que llevaba a cabo todos sus métodos, completó pues todo lo que eran innovaciones, técnicas, etcétera. Y también publicó diversos libros. El más conocido fue el de The Principles of Scientific Management, que es Principios y Métodos de Gestión Científica. Esto fue en 1911. En el momento
momento en el que él decide como retirarse del ámbito laboral, él siguió como ofreciendo diversas conferencias para poder difundir pues sus principios en lo que era la administración científica del trabajo. También pues cabe destacar que él durante pues esa década en la que él decide retirarse, también recibió varios reconocimientos, precisamente pues por la idea del control de tiempo en la producción de la industria. Y por ejemplo, en 1906 la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos lo nombró su presidente y también en ese mismo año fue nombrado como, bueno, tuvo el nombramiento de doctor honoris causa en el ámbito de las ciencias por la Universidad de Pensilvania y en 1912 él presentó ante el Congreso de Estados Unidos un sistema, bueno, el sistema con el que él trabajó respecto a maquinarias y bueno, para 1915 él, pues él fallece. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos un poco acerca de la administración científica y bueno, para ello Taylor siempre, bueno, a lo largo de sus observaciones, él se dio cuenta de que existían muchísimos errores que estaban como extendidos dentro de la industria y pues todos estos errores tenían que ser corregidos si se quería tener como pues una mayor productividad. Entre los errores que más observaba, uno era la mala gestión. Aquí las administraciones industriales tenían pues un desempeño deficiente y también se daban tiempos muertos entre las tareas que se llevaban a cabo. Y pues esto hacía que hubiera una menor productividad y pues también pues un bajo aprovechamiento de lo que era el tiempo. Otro de los errores que observó fue los métodos que generaban agotamiento. Aquí los métodos en la industria resultaban pues poco útiles y también los trabajadores invertían mucho esfuerzo, pero pues esto era ineficiente. También la gerencia desconocía los procesos, que era pues muy común que la gerencia no estuviera familiarizada con los procesos de la propia compañía y pues esperaban como que pues mágicamente todo esto rindiera frutos. Pero pues apenas si tenía como una idea de lo que eran las tareas que se realizaban y también pues ni siquiera sabían como el tiempo que consumían todas las actividades. Y otro fue el método de no uniforme. Esto pues hacía que el proceso fuera un poco eficiente y también cada tarea dentro de la fábrica pues estaba sujeta muchas veces a estándares diferentes y eso se reflejaba obviamente en lo que era la calidad de los productos. Y bueno, con ello surge pues a varios estudios lo que se conoce como la administración científica del trabajo, precisamente para poder erradicar todos esos errores. Siguiente, por favor. Y bueno, para Taylor, como ya se ha mencionado a lo largo de esta presentación, pues es conocido por el movimiento de la organización o la administración científica del trabajo. Y lo que el pensamiento que lo guía para precisamente esto es la eliminación de las pérdidas del tiempo y del dinero, pero esto mediante un método científico. En general, pues la administración científica está definida como una metodología con base en métodos y también en leyes que permiten aprovechar de mejor manera lo que es la jornada laboral. ¿Y esto de qué forma? Pues evitando la pérdida de tiempo y de dinero en lo que es el proceso de producción.
Y bueno, todo esto se logra a través de la formulación de diferentes principios que para él eran fundamentales y esto le permite la erradicación de estos errores y también que decía que eran aplicados pues en general a toda la industria y pues también a todas las actividades humanas que se llevan a cabo. El objetivo principal de este método, que es la organización científica o la administración científica, es alcanzar los niveles máximos de prosperidad o de productividad y esto se enfoca como en potenciar lo que era la preparación o lo que es la preparación de los trabajadores para que cada uno se vuelva más eficiente y también más competitivo. Con esto no quiere decir que los empresarios quieran como alcanzar el capital a corto plazo, sino que se implemente la teoría para poder desarrollar todas las áreas y los componentes de las empresas y que esto permita alcanzar pues a un futuro pues niveles sólidos. Y en el caso del empleado, que no es como alcanzar un salario elevado a corto plazo, sino que esto más que nada es promover a que se forme y a que se supere día con día y también que aproveche al máximo lo que es el tiempo de producción. Y bueno, en general todo esto se basa en fundamentos, por ejemplo, los intereses del patrón y del obrero, la limitación de la producción, estudio científico de condiciones de trabajo, etcétera, de lo cual pues abordará más adelante y también lo que es los principios fundamentales de esta teoría. Siguiente, por favor. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la identidad de intereses de empleados y empleadores. La administración científica en parte se basó en el concepto de Homo erectus, economicus, perdón, lo que considera que lo único que influye en una persona son las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras palabras, podemos decir que una persona no trabaja realmente porque le guste, sino porque es el medio que utiliza para ganarse la vida con el salario que gana en el trabajo. Por lo anterior, las recompensas salariales y los premios por producción influyen en los esfuerzos de esta persona durante el trabajo, llevándolo a que dé su máximo para obtener una mayor ganancia. Un sistema administrativo debe estar enfocado en conseguir el máximo de prosperidad tanto para el empleado como para el empleador. Esto quiere decir para el empleado que él quiere obtener salarios más altos de los que ya recibe y el desarrollo de cada hombre en su estado de máxima eficiencia. La administración científica también se fundamenta en que los intereses tanto del empleado como del empleador son idénticos y que la prosperidad del empleador no existe sin la prosperidad del empleado. También que es posible dar al obrero salarios altos y lo que los intereses del obrero y del empresario, en lugar de ser antagónicos como muchos pueden pensar, tienen que ser similares para tener una meta pues en común y dar su máximo a ambas partes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la producción y la prosperidad de nuestras civilizaciones. Bueno, Taylor nos decía que la máxima prosperidad para el empleador junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados se refiere a las
Bueno, entendemos la prosperidad como un estado de calidad de vida, de felicidad, siempre logrando el desarrollo máximo del potencial de cada persona. Bueno, en la industria la máxima prosperidad se basa en, por ejemplo, para el empleado, conseguir los más altos niveles de producción con eficiencia y calidad, optimizar tiempos y capacitar a cada uno de sus empleados. Y no significa que con esto vaya, como decían mis compañeras, vayan a obtener mejores ganancias a corto plazo, sino que aseguran que la empresa sea próspera en el futuro. En cuanto al empleado, pues Taylor maneja el concepto de individualización, que se basa en estudiar las capacidades de cada uno de los empleados. Así estos aumentan su eficiencia y promueve su desarrollo personal. El siguiente, por favor. Bueno, para lograr una productividad, se busca que la producción sea a bajo costo, que se aproveche el máximo el tiempo, para que no hayan tiempos muertos desaprovechados, que la producción sea controlada y que los trabajadores realicen su trabajo con el menor esfuerzo posible, debido a que se van a especializar en un área y así poco a poco aunque no tengan experiencia al principio, poco a poco van a ir mejorando hasta llegar a su máxima eficiencia. Bueno, igual la productividad puede tener consecuencias negativas y esto que lleva a un incremento, ya que Taylor no considera que, la empresa sea un sistema abierto en donde pueden incluir ciertos factores externos. Entre ellos están en que el aumento de la producción llevaría a invertir en mayor maquinaria, en invertir en materias primas y en que se aumente la oferta, pero no la demanda de los productos. Sin embargo, pues su teoría busca la máxima felicidad para la máxima prosperidad para cada uno de ellos. Y la siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaremos acerca de la administración científica y el sistema de iniciativa e incentivo. Bueno, para empezar vamos a empezar a tratar lo que es el sistema de iniciativa e incentivo, que también se le conoce como la administración empírica, que esta busca conseguir los resultados deseados a través de la aplicación de modelos o negocios que ya han sido probados y cuyo éxito es demostrable. Los 3 principios básicos de este tipo de administración es la participación, que es para que la empresa logre sus objetivos, debe contar con la participación real y comprometida de todos sus miembros para llevar a cabo las tareas asignadas en los tiempos y formas especificados. El segundo principio es la flexibilidad. El modelo a seguir elegido debe ser lo suficientemente flexible para que pueda ser adaptado a las necesidades concretas de la empresa, siendo las principales el tiempo y los recursos disponibles. Y el tercer principio es el realismo. Eso quiere decir que el modelo a seguir debe tener la capacidad de ser aplicado al presente de la empresa, considerando el medio en el que se encuentra, las características y todos los ámbitos, tanto sociales, legales y económicos, que sean necesarios para su buen funcionamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, con la influencia del positivismo y del romanticismo, estos se suman al cientificismo,
del cual Taylor tomó el término para nombrar a la administración científica, que ya nos explicaron, y principalmente lo hizo para poder diferenciarla de lo que calificó como la administración de iniciativa e incentivo, es decir, la práctica administrativa que estaba establecida hasta ese momento. A esta realidad que Taylor etiquetó como administración de iniciativa e incentivo, la contrapuso con la administración científica de la siguiente manera. En la iniciativa incentivo, el éxito depende de la iniciativa del trabajador, al contrario de la científica, donde la iniciativa se consigue con uniformidad absoluta y en mayor grado. En la de iniciativa, el trabajador escogía su propio trabajo y se adiestraba lo mejor que podía. En la administración científica ya existe una división casi paritaria del trabajo entre la dirección y trabajadores, así como los directivos también asumen nuevas cargas y obligaciones y responsabilidades. Y hay una sustitución del sistema empírico. Ya no hay un sistema empírico, sino un sistema científico. Por el contrario, en la iniciativa y el incentivo, casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad recaen sobre el trabajador. En la de iniciativa e incentivo también el plan es trazado por el trabajador de acuerdo con lo que dicta la experiencia. Y en la científica ya existe un responsable de hacer el plan de trabajo anticipado, el qué, cómo y el cuándo. Al igual que ya también existe una subdivisión de trabajo. Y en la administración científica ya también existe un complemento salarial de entre el 30% y hasta el 100%, pero, o sea, los trabajadores ya no trabajan tanto por conseguir el dinero, sino por una superación propia. Al igual que ya hay una colaboración cordial con el trabajador. Y bueno, Taylor en su experiencia como obrero indica que el bajo rendimiento laboral es a causa de la administración de iniciativa e incentivo, al permitir que los obreros hagan a su buen entender, o sea, que hagan lo que ellos quieran, a lo que se agregan sistemas de administración defectuosos, que desde su punto de vista hace necesario que todo trabajador rebaje su rendimiento o trabaje poco a poco para poder proteger sus propios intereses. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los principios de la administración científica. Estos son 4. Uno es el estudio científico del trabajo, la selección científica y entrenamiento obrero, unión del estudio científico del trabajo y de la selección científica del trabajador, y por último, la cooperación entre los dirigentes y los obreros. Bueno, el primero, que es sobre el estudio científico del trabajo, se basa en 3 cosas. El primero es que este estudio tiene que estar realizado por especialistas y una vez que se haga este estudio, como resultado, tiene que dar la creación de un método de trabajo. Este va a ser especial para, bueno, sí, pues para lo que sea que se esté estudiando. Y como resultado de este método de trabajo, se va a hacer que los procesos operativos sean más óptimos y económicos. Y de igual manera se va a obtener que el trabajador reciba una buena remuneración por su trabajo y pues esto lo va a incentivar a realizarlo. Y conforme, bueno, si cumple con ese trabajo que se le está asignando, tiene que obtener una muy buena remuneración económica. En el segundo tenemos la selección científica y el entrenamiento obrero. Primero, esto quiere decir que tiene que haber una selección sistemática de los trabajadores y esto va a estar en función a sus aptitudes del trabajador. Esto quiere decir para qué eres bueno y a dónde te vamos a colocar de acuerdo a tus aptitudes y esa es pues la función que va a desarrollar. Y también dice que cualquier trabajador es apto para desarrollar algún trabajo. O sea que todos somos buenos para algo y todos podemos desarrollar alguna función en una empresa. Como tercer punto, tenemos la unión del estudio científico del trabajo
y la selección científica del trabajador. Bueno, aquí decía que es mucho más sencillo que los obreros apliquen esta ciencia y los dirigentes se rehúsan un poco a utilizarla porque esto quiere decir que van a ceder un poco de sus responsabilidades y de su mando. Eh, y bueno, como decía aquí también, los obreros la aceptan con mayor facilidad. Esto también viene a quitar como esta idea que se tenía de liderazgo o que solo una persona puede tener la batuta sobre todo y pues liderar a todo el mundo. Por último, tenemos la cooperación entre los dirigentes y los obreros. Esto quiere decir que el trabajo y la responsabilidad de este se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros, que era lo que les decía, o sea que aquí hay una equidad, las responsabilidades se comparten y ya no hay como una sola unidad al mando. Yo les voy a hablar de la división del trabajo y la especialización del trabajador. Una de las consecuencias del estudio de los tiempos y movimientos fue la división del trabajo y la especialización del trabajador, y esto fue con el fin de llevar más bien elevar su productividad. Se dieron cuenta que el trabajo podía ejecutarse de mejor manera y más económico mediante la subdivisión de tareas. Llegaron a la conclusión de que el trabajo de cada persona debería delimitarse a la ejecución de una única y simple tarea. Con esto, cada trabajador pasó a ser especializado en la ejecución de una única tarea y este, se dieron tareas más simples y esto elevaba los estándares. La limitación de las actividades de manera continua y repetitiva hizo que se encontraran en la línea de producción, y esto fue la principal base de aplicación. Esto hizo que rápidamente Estados Unidos adoptara esta línea de producción en la industria y posteriormente se recorrió a los demás países. La siguiente, por favor. A partir de esto, el trabajador pierde su libertad de iniciativa y establece la manera de trabajar, eh, y pasó a ser la manera en que trabajaba de confinada y la ejecución automática y repetitiva de una operación o tarea. Para Taylor tenía que la eficiencia aumentara con la especialización. Esto quiere decir que cuanto más especializada esté una persona, mayor sería la eficiencia. Seguimos con la supervisión funcional. La especialización del obrero debe de estar acompañado por la especialización del supervisor y no solamente por la centralización de la autoridad. Taylor pugna que por la supervisión funcional, que es la existencia de diversos supervisores, cada uno especializado en determinadas áreas y con autoridad funcional sobre los mismos subordinados. Para Taylor, cada organización por excelencia es la organización funcional. La supervisión funcional consiste en dividir a los trabajadores de manera que cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tengan que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siguiente, por favor. Según Taylor, la característica más sobresaliente y visible de la administración funcional es que cada obrero, en vez de estar en contacto con la administración, o en un único punto, recibe también orientación de los demás, de los demás supervisores, y cada uno desempeña su propia función. Y la supervisión funcional es exactamente la aplicación de la división del trabajo y de la especialización al nivel de los supervisores y jefes.
En realidad, la función de los supervisores fue una contribución de la administración científica que se extendió rápidamente a todas las demás áreas de la administración. La propuesta de la administración funcional fue una revolución, ya que fue, llegó antes de lo que debía a la época y cada dirección de los problemas administrativos y empresariales había que tomar una creciente complejidad de las empresas. Bueno, y para concluir podemos ver que Frederick Taylor fue una figura clave para el desarrollo en las industrias y en general para las organizaciones, ya que sus aportes han hecho de la industria el sector tan productivo que es hoy en día, gracias a los fundamentos y principios que dejó bien definidos para lo que hoy se conoce como la administración científica, y que además defendió que su método era aplicable en todas las actividades humanas, siendo para su época algo muy revolucionario. Este método fue y es muy importante, ya que en el mundo laboral, como empresas y organizaciones, traen consigo diversos problemas en donde la administración científica juega un rol muy importante en la erradicación de estas dificultades. Por ejemplo, la idea de que a veces se tiene que el aumento de la producción conlleva a aumentar el desempleo y por ello muchas veces se aplican sistemas de administración que hacen que el trabajador restrinja su producción para no pagar por su rendimiento. También existen casos en donde no se aprovechan las capacidades de los trabajadores mismos a los que no se les orienta ni se fomenta su capacitación. Por ello, es fundamental aplicar el método y para que empleados y empleadores resulten beneficiados mediante la cooperación de ambos, teniendo una correcta dirección y un buen desenvolvimiento en el trabajo. Por el hecho de estar constantes capacitaciones y estando en puestos o trabajos en donde los trabajadores desarrollan sus capacidades al máximo, logrando así una mayor capacidad de producción en donde exista calidad, empleo correcto del tiempo y beneficiándose también con salarios justos. Y bueno, como cualquier cosa, tiene su lado bueno y también tiene ciertas desventajas. Entonces, les enlistamos algunas ventajas y algunas de las desventajas que tiene la administración científica desarrollada por Taylor. Bueno, una de las ventajas es que ya hay una optimización en los procesos, ya que ya se cuenta con una línea de producción y por lo mismo hace que la industria sea mucho más productiva y eficiente. También ya está la creación de departamentos de acuerdo a las aptitudes de los empleados. Ya hay una mejora de salarios y los empleados desarrollan su trabajo ya no tanto por el hecho de recibir una remuneración económica, sino ya por un desarrollo personal. Bueno, también pues por lo mismo hay mayor eficiencia y ya hay una distribución de responsabilidades, ya no cae la responsabilidad sobre una sola persona. Bueno, y por otro lado, algunas de las desventajas son que a veces hay algunas dificultades para fijar responsabilidades. Se tiene que conocer muy bien, pero muy bien a cada uno de los trabajadores para saber en qué área podrían desarrollar mejor todas sus capacidades y todos sus conocimientos y aptitudes. Bueno, también hay negación por parte de los empleadores de acceder responsabilidades, como que ellos se quieren quedar como con la parte importante y dejan de lado a los trabajadores. Y por esto mismo suele confundirse con autoridad, ya que a los trabajadores no se les da mucho voz y mucho voto, entonces por eso se puede llegar a confundir con lo que es la autoridad. Bueno, también por eso mismo los empleados pierden su libertad y su iniciativa para establecer su manera de trabajar. Ya ellos no pueden decir, yo opino que podría hacer de esta manera. O sea, simplemente lo hacen como ya está dicho y ya. Bueno, también los empleados son vistos como personas que solamente sirven para ejercer una sola función. Y
ya no hay posibilidad de una comunicación ascendente de trabajadores con empleadores. Más bien, muchas veces la comunicación se vuelve muy descendente, o sea, sí hay comunicación, pero no nos lleva a ningún lado. Y bueno, por nuestra parte, eso sería todo. Y muchas gracias.